hoy. Este es color rosita, dice acá cover, así que ahora vamos a ver. Y este supongo que es transparente. Vamos a ver cuál de los dos es mejor en consistencia y demás. Y otra cosa que conseguí es este que supuestamente, acá dice base coat, pero bueno, no sé. Dicen que, acá están todas las instrucciones, que sirve para transfer foil, pero es VLED, o sea que lo curamos en cabina 30 segundos, según me dijo la chica que me lo vendió, y vamos a ver si es real, también lo vamos a poner a prueba. Vamos a ver si estos tres funcionan, cuál de los tres es mejor. Voy a poner un poquito de, ahí está, de zoom. Vamos a acomodar ahí, ahí estamos, así sé más o menos dónde moverme. Esto acá no se ve. Ahí va, estos serían los límites. Bien. ¿Cómo están? Cuéntenme. A ver, voy a poner acá para ver los comentarios. Ahí, vamos a bajarle el volumen a esto. Ahí. Y ahí está. Ahí veo que estamos en vivo. Entonces, bueno. A ver. Tengo intriga de qué color será este. Que dice rosita. Sí, es rosado. Se nota ahí. Que es rosado. Y sí es bastante espeso. Fíjense que no chorrea. Sí, eso está bueno. Vamos a ver si... Supongo que sí. Pero creo yo que va a ser mucho más fácil hacer capping con estos que son específicos para eso. Y este es transparente, ¿ven? Que es súper espeso también. Que con gel de construcción. Ya saben que yo siempre lo hago con gel de construcción. Esta va a ser la primera vez que pruebo estos. Así que vamos a ver qué tal. Y después, como les decía, vamos a probar esta base que se supone, esta ven que sí es líquida. Va, más líquida que las otras. Sí realmente sirve como transfer foil UV. Tiene un olor raro. A ver. Sí, tiene olor fuerte, como olor a pegamento. Así que en una de esas sí funciona. A ver, me voy a preparar mi vasito. Mientras se van conectando. Y lo que estoy pensando es que no sé cuál de los dos ponerme. Porque no me quiero poner una mano y una mano. Porque son de distinto color. O bueno, de última... Ah, ya sé. Seguro en las uñas del dedo anular me voy a hacer algo distinto. Así que de última podemos probar en todas las otras uñas. Por ejemplo el rosado, que es el de las varano, que acá, como les dije, dice cover. Y en las del anular me pruebo el de Couage y después le pongo algún glitter o algo. Entonces así armo algo copado y pruebo los dos. A ver, tengo que agarrar. Estos se supone que no van con base. Así que yo lo que voy a hacer es ponerme, por las dudas, 2 capas de primer porque, no sé, yo no estoy acostumbrada a no ponerle base al gel, me da como desconfianza. Así que vamos a ver qué hago. ¿Están ahí? No me llega nada del chat. Yo no sé si no están hablando. Yo veo que están conectadas, pero nadie dice nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, bueno, en principio vamos a hacer eso, la aplicación del capping. Después vemos qué decoración le ponemos y demás. A ver, a ver. Total, tenemos tiempo. Hoy es más temprano. Bueno, no son las 7 como el otro día, pero tenemos tiempito. Voy a poner primero una servilletita. No, se me rompió. No voy a hacer mucha cosa en cutícula y eso porque no tengo muchas ganas, la verdad. Siendo honesta. Pero sí, por supuesto, la limpieza normal, retirar todas las células muertas, eso sí, siempre en todas las aplicaciones, ¿sí? Pero
No es que me voy a hacer una manicuría profunda. Aparte están bastante bien de la última vez que me hice, que lo hicimos en vivo, ¿se acuerdan? Así que bueno, lo que tengo es restitos. ¿Se ve bien ahí o le pongo más zoom? Díganme ustedes. La última vez que hice la manicura profunda. Después de eso, como no me hice nada, porque vieron que les comenté que estoy usando mis uñas para prácticas y demás, me puse esmalte común para ir a no me acuerdo dónde. Y bueno, tengo unos restitos ahí que no me los saqué bien, así que ahora voy a chequear eso. Acá tengo una pielcita durita y levantada, así que ahí voy a tener que cortar un poquito para emparejar, pero nada de cortar toda la cutícula, sino simplemente el pedacito ese que se me levantó. Ahí va. Acá tengo un poquito más de piel muerta, se ve ahí. Se nota un poquito más. Acá siempre, porque saben que tengo la manía de hacer esto. De rascarme o arrancarme la pielcita así. Todo ansiedad. Como los que se comen las uñas, bueno. Yo me muerdo los pedacitos de costado de la piel y me hago tra. Con los dedos. Soy una loca. Así que bueno, a ver, vamos a emparejar acá esta. Voy a ponerles un poco más de zoom. Así ven mejor, che. Ahí va, yo creo que ahí van a ver mejor. Ven que acá tengo una pielcita, así que voy a tratar de cortarla lo más al ras posible, porque aparte me duele. Está como medio lastimadito. Y si dejamos esa pielcita, cada vez que roza con algo, duele más. Entonces mejor cortarla lo más cerquita de la raíz posible. Y acá no es que esté cortando, sino que me ayudo de esto para sacar la célula muerta que está bien pegada a la uña. Ahí está. Porque tengo el torno lejos. Fiaca a esta hora. Ahí va, ven, ahí levanto otro poquito. Y con este lo termino de sacar. Bueno. Ahí está. Bueno, listo. Y acá... No, esto no es para cortar tampoco. Es para sacar este cachito nomás. Y estamos. Y podemos arrancar. Eso es lo bueno de que me hice la manicura hace un poquitos días. Que no tengo que hacerme mucha preparación. Yo voy a actualizar esto. O no me quieren más. ¿Por qué no me hablan? Yo veo que hay un montón conectadas. ¿Por qué no me hablan? Para mí que no me está llegando, no puede ser. Uy, me pareció una publicidad. Me autodoy de comer. En fin, antes que preparar la uña me voy a pasar un poquito de quita esmalte. Porque, no sé, tengo unos restitos como les decía. Hola Cele, ¿cómo estás? Hola. ¿Por qué nadie habla? No sé. Ahí está, ¿ves? Ahora me llega eso. No sé por qué nadie habla, pero siempre hablan un montón en el chat. Hoy están inhibidas, che, ¿qué les pasa? O por ahí lo están viendo desde algún dispositivo que no pueden escribir, no sé. No sabría decirles. Ahí veo que hablan. Estaba concentrada en lo que Dani decía, perdón. No hay problema, che, pero un saludito. No se le niega a nadie. Me parecía raro, yo digo, yo las veo conectadas. ¿Cómo nadie escribe? Si no me voy, no les hago más vivos. Hola, Merce. Hola, Ale, dice desde Córdoba, capital. Uy, ¿cómo sintió? ¿A vos te afectó el sismo? ¿Lo sentiste mucho? Acá en Mar del Plata la verdad que no se sintió nada. Algunos dicen que sí, pero yo no sentí nada.
Pero en Capital, bueno, en Buenos Aires, Capital, sí, dicen que se sintió. Y bueno, en Córdoba dicen que se sintió re fuerte, no sé. Ahí está, ahora sí, ahora no tengo más restos de... no hagan esto. Nunca dejen destapada el quitasmalte porque se evapora esto. Sí, muy fuerte. Ay, qué cosa. Bueno, pero están bien, ¿no, Ale? ¿Está todo bien? ¿Todo en orden? Voy a empezar a preparar mi uña. ¿Vieron que últimamente están todas preparando la uña así en vertical? Como que tra. No sé si ven los videos de otras personas o los vivos que hacen en Instagram, en Facebook y demás. Como que últimamente todo el mundo está, bueno, todas las manicuras, ¿no? No todo el mundo, están preparando la uña así, pero no sé, a mí no me convence, ¿saben por qué? Porque no sé si es que yo soy re bruta, pero me golpeo mucho la cutícula. ¿Qué sé yo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Siempre preparan así vertical, horizontal? ¿Cómo preparan ustedes? Sí, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro mucho, Ale. Que estén bien. Voy a intentar hacer las cuadraditas, pero bueno, ya ven que no tengo ni uña. Así que cuadradita dentro de lo que se pueda, o sea, cuadradita con las puntas, con los bordecitos redondeados. Por eso también me la estoy limando con una limita común, el borde, porque la verdad que si no, me saco un montón de uñas. Bueno, de lo poco que tengo. A ver si con este capping me crecen un poco más sin rompérseme. ¿Cómo se dice? Rompérseme, está bien dicho, ¿no? Hola, saludos de Córdoba. Otra de Córdoba, qué emoción, me miran un montón de Córdoba, che. ¿De qué parte de Córdoba es cada una? Una había dicho... Para. Ale había dicho... no, sí, Ale había dicho Córdoba capital. Y... Carolina Mercado, ¿vos de qué parte sos? Hola, Marijo. Ángela dice... Según un curso que tomé para abrir los canales de adherencia. Sí, sí, ya sé, pero... Nada, antes no se abrían en forma vertical, antes era de costado, o sea, en forma horizontal y también funciona, así que bueno. Nada, por eso decía que el tema de la moda de ahora, de que todos lo hacen de forma vertical y bueno. Las cosas van cambiando, la moda va cambiando, las tendencias van cambiando. Hola Tatiana Godoy, ¿cómo va? Llegué tarde, justo me estoy haciendo un camping. ¿Con qué te lo estás haciendo? ¿Con gel de construcción o con alguno de estos? ¿O alguno de este estilo? Marijo dice Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Carolina Mercado dice también de Capital. Bueno, voy a tener que ir a Córdoba Capital a conocerlas. No conozco Córdoba Capital. Conozco, bueno, Carlos Paz. ¿Cómo se llama? Agua de Oro, pero no sé si era el coso de mi colegio o si existe un lugar que se llama Agua de Oro. Pero bueno, el complejo de mi colegio era Agua de Oro. Después conozco Tanti, del viaje de egresados. Y Villa General Belgrano fue lo último que fui de Córdoba hace 3, 4 años, no me acuerdo. Se le dice... Yo la verdad no entiendo nada, pero me re entretiene ver cómo hacen estas cosas. Qué linda serie, gracias. Tati dice, con eso de Ángela Bresciano lo estoy probando. Bresciano. No sé por qué siempre le digo Bresciano. Con base gel. Ok, ese lo sé. Estos dos voy a probar hoy que son los... Viste que yo siempre lo hago con gel de construcción.
Vamos a ver qué onda. Merce dice, yo soy de Neuquén, la Patagonia. Ay, qué lindo el sur. Bueno, del sur solo conozco Bariloche. Por el viaje de egresados, pero hagan de cuenta que no lo conozco. Porque estaba todo el tiempo dormida. Tengo que volver a ir y hacer todo un recorrido, pero ya más en un estado no de fiesta, ¿se entiende, no? Más de turismo de verdad. Porque realmente yo no me acuerdo nada del viaje. O sea, sí me acuerdo, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que no es que le presté atención como decir unas vacaciones turísticas hermosas, divinas. Es más, a veces veo las fotos y digo, ¿dónde es esto? Como que no me acuerdo mucho. Sí me acuerdo del centro cívico, de que había muchos San Bernardos para sacarse la foto y esas cosas. Tenés que ir al Bolsón, es hermoso. Bueno, ahí tampoco conozco. Sí, la verdad que ahora, miren, no, se me trabó la lengua. Díganme si no piensan como yo. Es como que uno siempre, o bueno, por lo menos yo, siempre que pienso en vacaciones, pienso en, por ahí, decir, bueno, juntar unos pesos, o bueno, no, justo pesos no, pero, y poder ir afuera, ¿no? A otros países. Y la verdad que con todo lo que está pasando, es como que digo, bueno, capaz que hay que aprovechar este tiempito, esto que está pasando, para conocer lugares de Argentina que no conocemos y darle un poco de vida al turismo de acá. El problema es que, o el problema que yo veo, que a veces busco y por ahí te sale lo mismo un Airbnb en Miami que un hotel medio pelo en Bariloche. Entonces vos decís, y encima el hotel este que les digo de Bariloche una semana y el Airbnb en Miami te sale un mes. Y te sale lo mismo y decís, ¿cómo puede ser que haya esa diferencia? Entonces se te van un poco las ganas de vacacionar acá. Pero bueno, ahora con todo esto no queda mucha opción. A ver, se puede viajar, pero bueno, no sé, mucho riesgo creo yo. ¿Qué opinan ustedes? Marco dice, no se ve el trabajo que está realizando. ¿No se ve? Yo lo veo, o sea, tengo acá un teléfono. Hoy. Tengo acá y lo estoy viendo. Para ver si estoy enfocada y demás. Como es, estoy ahora limando y demás. A ver, me lo voy a poner acá, así veo mejor. Ay, qué difícil acomodar este cosito. Porque no tiene mucha batería. Nailed by Kay Murray dice Watching from Trinidad. ¡Qué emoción! Creo que nunca me habían visto desde ese país. Bueno, en realidad no sé. Porque a veces las estadísticas de YouTube te dicen de dónde te ven y demás. Pero, no sé, o sea, cuando te ven uno solo, yo no sé realmente si te dice. Agustina Pandolfi. No sé qué mandó porque mensaje cancelado. ¿Qué habrá puesto Agustina? ¿Qué habrá puesto? ¿Ahora sí se ve, Marco? Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es preparar mi uña natural. Y, bueno. ¿Sabes lo que me está pasando? Últimamente me están saliendo como estrías en las uñas. Así que fui al médico y me mandó a hacer un análisis de sangre, o sea, un hemograma, para ver si hay alguna cuestión hormonal. Porque encima, hace un tiempo empecé a usar primer sin ácido, cosa que nunca, porque yo siempre usaba con ácido, y la verdad que, o sea, creo que lo había usado 2-3 veces nada más, ¿no? Sin ácido. Y después siempre yo usaba con ácido. Entonces, quizás no me daba cuenta. Y hace poco, pero antes no se me salían, ¿eh? Y hace poco usé el sin ácido, y la verdad que yo sé que hice bien la aplicación y todo, y bla, bla, bla.
pero se me empezó a despegar como sticker. Y había hecho bien la preparación, o sea, se los puedo asegurar. Porque si no, bueno, ya saben que cuando yo me equivoco o algo se los digo, ¿sí? Porque somos humanos. Pero le había hecho bien y se me empezó a desprender como sticker al día siguiente. Y digo, no puede ser. Algo hay. Y encima, bueno, esto de las estrías, entonces fui al médico, qué sé yo, me mandó a hacer un análisis de sangre. Todavía no me lo hice, así que en estos días, cuando me lo haga y tenga los resultados y demás, les contaré. A ver si se me desordenó algo. Y por eso, así que esta aplicación le voy a poner primer con ácido porque, bueno, por las dudas. Luciana dice, hola, saludos de Tucumán. Yo también lo veo como que no está bien enfocado. Ah, eso dicen como que está como... A ver. A ver. Ahí enfoca mejor. Fíjense en los tres puntitos o en la llavecita, no, esa arandela de configuración que hay o algo de eso, si no tienen la calidad baja, porque a veces es eso. Estrías son, no, a ver, porque justo me la limé, pero a ver si puedo hacer que lo veas. A ver, ¿dónde estoy? Ahí. Es que tengo el aro de luz que me está dando en los ojos y no veo nada. Espero que se vea. ¿Se estará viendo bien esto? Bueno, ahí yo si estiro se puede llegar a notar. Espero que se note. Uy, me fui de cámara, perdón. Ahí estoy tratando de enfocarlo. Pero me parece que no se ve. No sé por qué no está enfocando esto. Es como que se mueve el aro. Entonces se mueve el teléfono. Sí, el bonder de las Varano a mí tampoco me funciona. Se me despega como sticker, pero esto es lo que yo les comentaba, es con primer. Bueno, espero que se esté viendo, pero son unas líneas verticales en la uña. Lo que pasa es que justo ya me la limé. Es como... Sí, exacto. Eso. Bueno, acá el zoom que dejé está bien, a ver, sí, creo que sí. Avísenme y si no le pongo más. Hola, ¿cómo andan? ¿Probaste la marca de Charlie Limit? Sí, la probaste, ¿qué te parecen? ¿Los esmaltes? Sí, acá tengo. Bueno, este no. No, bien, yo tengo un montón. Tengo un montón de colores. Tengo de MAG, tengo de Divina. Uy. Pero también tengo de marcas aprobadas. O sea, tengo de todo un poco. La verdad que a mí me parecen que tienen buena pigmentación. Y se trabajan lindo. Tienen un montón de colores, qué sé yo, a mí me gustan. Avi dice, bien. Hola, recién lo veo, F. F para Abigail. No, mentira. Ay, me atoré. Andrea Gallardo dice, hola, hola. Mariana Raspa, hola, ¿cómo estás? Andrea Gallardo dice, saludos de España, Andorra. Cada vez más países, qué emoción. Bueno, espero que se esté viendo bien. Ahora ven bien, se ve bien. Bueno, las uñas estas, como ven, están opacas y estas están brillositas, ¿sí? Entonces, porque estas ya las preparé, ¿no? Voy aclarando cosas que por ahí ya muchas ya saben, pero siempre hay gente nueva, entonces, bueno, ahora que ya está limpio esto, no tenemos más células muertas, la uña está ya limada, los canales de adherencia están abiertos. Lo que voy a pasar a hacer es a poner primer, que como les dije, en este caso me voy a poner primer con ácido, por las dudas, por cuestión de lo que les conté recién. A ver, ahí se está viendo. Sí. Bueno, ven que la uña está como opaca. Cuando yo la mojo con esto se empieza a ver brillosa, ¿sí? Tenemos que lograr de a toquecitos que el primer se expanda por toda la uña. Ven que yo tengo el dedo hacia abajo para que no corra hacia la cutícula, ¿sí? Y lo que tengo que evitar siempre es que, ¿cómo se llama esto? Que toque la piel, ¿sí?
Y ahí vemos cómo de a poquito se va empezando a opacar. Bien, si ustedes ven que la clienta o ustedes mismas tienen mucha oleosidad en la uña, además del primer pueden usar Adhere o algún otro deshidratante. En mi caso, por ahora, o sea, bueno, ya les digo, tengo que esperarlo, tengo que hacerme el estudio, qué sé yo, pero en mi caso lo que siempre funcionó fue solamente el primer y listo. Y yo lo que hago es deshidratar con el mismo alcohol, o sea, limando, qué sé yo, y le paso wipe con alcohol, que es lo que uso siempre, ¿sí? Ahí ven cómo esta está brillosa que le puse recién y estas ya se están opacando, ¿bien? Y ahora me falta la del pulgar, lo mismo. Lo pongo como hacia abajo, ahí, pero estar enfocada. Hasta ahora lo que hice fue ir preparando la uña. Vimos los colores de estos cappings. Y ahora estoy poniendo el primer. Voy a esperar un poquitito. Y como les dije, ven que cada vez se va opacando más. ¿Ven esta en comparación con esas? Ven que esta brilla todavía. Porque lo está como absorbiendo. Ahora, como les decía, me voy a poner una segunda capa. Despacito, de a toquecitos, con el dedo hacia abajo. No quiero que toque mi piel, no quiero líos. Así que tampoco pongan una cantidad exuberante que chorree al borde libre, ¿sí? Menos si son uñas como las mías, que tengo un montón acá de bonillo. Les va a chorrear todo, si no. Así que tranqui. Yo lo que hago es mojo, descargo de un lado y con el otro, como si estuviera esmaltando, ¿sí? De a toquecitos, voy esperando a que se expanda y a que llegue a todos lados. Y ahora lo mismo, el pulgar. Fíjense que empecé por la misma que había empezado antes. O sea, empecé con el dedo índice, seguí con o sea, y volví la ronda con esa. Cosa de darle tiempo a la otra capa a que se acomode. Sí, se ve genial, bien. Isabela Milani dice, sos genia, te descubrí hace unos días, me encanta cómo explicas. Gracias, Isa. Bienvenida. Este primer es del FM. Bueno, entonces habíamos dicho que para probar los dos capping, lo que voy a hacer es, me voy a poner en todas menos en anular, el de las Varano, que es el que es color cover, rosadito. Y este que es transparente lo voy a dejar para esta. Porque después veo si le agrego un glitch. Quiero ver cómo queda el cover. Si queda realmente bien rosado o qué onda. Entonces, a ver. Voy a traer para acá la cabina. Y esto tendría que ponerla así. Si voy a meter la mano por acá. A mí me gusta apoyar la mano en la cabina porque me ayuda. Que vieron que es como curvita para acá. Bueno, me ayuda un poco al hecho de que, nada, de que los dedos queden para abajo. La uso un poco de apoyamano cuando es conmigo misma el asunto. Entonces, ¡ay, qué miedo! Ay, hay alguien que está gritando en la calle. Tengo la ventana abierta porque hoy hace mucho calor. Aunque no lo crean, hoy en Mar del Plata de noche está haciendo calor. Bueno, hace 3 días que está haciendo calor. Lo cual es bien raro. En fin, ven lo que les decía, este color está lindo, está rosadito. Y vamos a ver qué onda. No sé si empezar con la del pulgar, dejarla para lo último. Ay, ay, ay. A ver, ¿cómo se usa esto? Lo voy a hacer como esmaltado. Porque supongo que es una cosa así. Sí, y lo voy acomodando con la brochita, lo voy llevando como si fuera el gel de construcción. Porque esto no chorrea, no cede. Ahí va, a ver si capaz así. Ah, ahí se ve, espero que sí. Ojo que me están quedando burbujitas, Ojo que es como el gel.
que no tienen que quedar burbujas nunca en ninguna aplicación de nada. Ahí, miren, me sobra cantidad. Porque lo que no hice fue descargar el pincel. Porque no sabía cuánto iba a necesitar. A ver, voy a agarrar el pincel ahora descargado. Para acomodar esto. Y sacarle la burbujita. Quiero llegar hasta este lado. Ay, maldita sea, qué uñas chiquitas tengo. Ahí está, bueno. Yo no sé si... Supongo que sí, ¿no? Porque bueno, ya saben que lo estoy probando. Tiene una burbujita todavía. Otra vez vamos a descargar. Yo creo, estimo, supongo. Ahí está, ahí la saqué. Y limpio ahí. Que esto, al igual que el gel, como es así medio, como se dice, más espesito, se autonivelará solo. Quiero creer. Ahí va. Y que nos puede llegar a servir la técnica que usamos con el gel de construcción de dar vuelta a la mano antes de llevar la cabina. Che, ¿alguna de las que tiene esto sabe si quema en cabina? Para ver si hago precurado o no. Bueno, no sé de tanto, pero algo un poquito se me chorreó mientras hacía la otra, ¿eh? Hola, Silvana. Sí, a mí me quema un poco. Bueno, entonces voy a hacer precurado. Gracias, Isa, por las dudas, porque no tengo ganas de quemarme. Acá, en esta... No, esta no, perdón. Esta es la que tiene las estrías. Entonces, el capi me va a ayudar justamente a nivelar la uña y a que no se me... ¿Cómo se llama? Que no se note cuando esmaltamos el tema este de las liñitas de las estrías. A ver, vamos a ver si puedo rellenar bien. A ver si de una vez por todas... ¡Ay! Le puse este al anular. Bueno, no importa, lo uso en la otra mano. O lo uso en la próxima, vamos viendo. Ahora veo. A ver si de una vez por todas Las Varano no me defrauda con este producto. Ya sabemos que hasta ahora los únicos productos de Las Varano que no me salieron malos, bueno, en general a todas, ¿no? Son los esmaltes. Los esmaltes semi son buenos. Eso sí, no hay con qué darle. Le voy a dar vuelta un poquito a ver qué onda. Hola Dani, yo lo usé y sí me quemó, dice Paula Esquivel. Bien, voy a hacer precurado. Abigail dice, ¿no habías dicho que en el anular usabas el...? Sí, pero me olvidé. El anular iba... Bueno, vamos a hacer una cosa. Como total no lo curé, me lo voy a sacar. Así no se me enojan. Antes de curarlo, yo puedo agarrar una wipe con alcohol y retirar el producto que puse. Lo mismo pueden hacer cuando estén esmaltando, ¿sí? Ahí está, bueno. Ahí va quedando esto. Voy a precurarlo. ¡Ay, la quema está precurando! Le voy a bajar la potencia. ¡Ah! A 24. ¡Ay, Dios! ¿Por qué hacen esto? Las uñas bellas cuestan, chicas. Quema bastante. Te dijimos que quema, ¿sí? Puede ser con el Capi Las Varano se tiene que usar adhere y primer. Mariana Raspa, no lo sé. Yo por ahora solo le puse primer con ácido. Y vamos a ver cómo funciona. Porque es la primera vez que lo estoy usando. Lo compré hoy. Bueno, ahí más o menos precuré. Ahora voy a poner otros 30 con la potencia 24 desde adentro. A ver si ya no me quema. ¿Y qué hacen? ¿Le ponen 2 capas de esto?
O con una ya empiezan a esmaltar. Cuéntenme cómo lo hacen con esto. Pues yo con el gel le doy una sola capa, pero porque la hago más gruesa. Esta me suena que quedó más finita. Una, bueno. ¿Qué potencia aconsejás las cabinas? De 48. Y si tenés la posibilidad de elegir una como esta, que podés cambiar, bueno, a mí ya se me borró el coso, pero acá decía 24-48. Hasta mis extensiones con el capping este, ¿en serio? Mirá vos. O sea que es bastante rígido. Bueno, entonces, me voy a poner primero otra vez en la del anular. Un poquito, ahí va, ahí se esparció. Y ahora me voy a poner el de Cubage, que es transparente, ¿sí? Para que veamos la diferencia. Ahora, Agus Abril pregunta, ¿la base divina cuando se seca queda pegajosa? Porque la compré y no la probé todavía. Todas las bases quedan pegajosas, incluso secas. Todas dejan capa de inhibición de oxígeno que ayuda a que el esmalte se agarre mejor, ¿sí? Por eso, o sea, cuando les queda pegajosa no es no es que no esté seca, ¿sí? Si no está seca se barre, se corre. Pero si queda pegajoso no es porque no sirva o porque no se haya secado. Bueno, entonces a ver, este es el de Cubage, ven que es totalmente transparente. Y ahí voy. Ahí voy, llegando a cutícula despacito. Ahí. Y ahí estamos. Ay, no sé, lo veo como re bajito, como si me hubiera puesto base normal. Yo cuando hago el capping con coso, voy a bajar un poquito y precuro. Cuando hago capping con... A ver, paren. ¡Ay, también quema! No, no hagan esto en sus casas. ¿Qué está diciendo? Ah, cuando uso el gel de construcción. Me quedan como más altas, no sé, me gusta más. La base divina... Ah, eso yo lo leí. Costó, pero salió así. Dani, me enteré que existe el gel de construcción y polímero de las varanos. ¿Sabés qué tan malos son? En realidad no probé ninguno. Pero los polímeros... A ver, yo soy de las que piensa que todos los polímeros son buenos. Qué sé yo. No sé qué decirte, pero no los probé. Agus dice, gracias. ¿Cómo se logra el esmaltado que parece que tenés los bordes redondos? ¿Se hace con gel o se puede usar ese capping? Ponete 2 capas y la segunda negra. Claro, ese es el tema. Yo lo hago con gel de construcción. A ver, le voy a subir la potencia a esto y me voy a prender fuego seguro. A mí me gustan cuando quedan más gorditas realmente. Yo lo que hacía, o sea, lo que hago, ¿no? Es poner 3 cualquiera. Pará, me tildé. Estaba leyendo y me tildé. Yo pongo la capa de gel, que ya de por sí la hago medio gruesita, y después pongo 3 capas de esmalte y la capa de top coat, y a veces necesitas 2 capas de top coat, depende si le vas a poner decoración o algo de eso, entonces son un montón de capas que hace que quede más gordita. Pero la verdad que yo pensé que ya de por sí con el capping iba a quedar mejor, pero sí, le voy a dar una segunda capa porque, no sé, la veo como muy finita. Tati dice que a ella le gusta así. Mariana dice, a mí no me dura el de las varanos, hay que poner poca cantidad, si no después quema en la cabina. Mirá que le puse poquita, y me cagué quemando. Vamos a poner la segunda capa de del anular. A ver, lo que voy a hacer antes es, siempre que pongan base, o bueno, en este caso capping, despeguen así los bordes por cualquier cosa de que se les haya chorreado, como es transparente y no la ven. Ahí va. Sí, con esta va a quedar mejor, me parece. La verdad, ¿quieren que sea sincera? No le noto diferencia mucha.
al de las Varano que dice que es cover con el transparente. Vamos a ver ahora en la segunda capa, ¿sí? Pero en esta primera, la verdad que no. Está re translúcido. Transparente, quiero decir. Ahí. Ahora sí está quedando más gordito. Me gusta más. Le voy a dar vuelta un poquito. Este lo voy a ir cerrando ya. Y le voy a procurar ahí un cachito. Espero que esta vez no me queme, por favor. Ya me quemé bastante. Ay, sí quema. Ah. Sol, Ángela Bresciano tiene, pero nunca lo probé. Así que no te podría decir, pero la marca en general dicen que es muy buena. Yo nunca la probé. Y también puedes hacerlo con gel de construcción. Yo siempre lo hice con gel de construcción. Recién hoy me compré estos dos. Bueno, ahí dejé unos segunditos nada más para como estabilizarlo y que no se mueva. Ya después meto toda la mano, ¿sí? A ver. Sí, Dani dice que esa marca se autonivela sola. ¿Cuál? ¿El de Courage? Sí, la verdad. Quedó re linda esta. No sé si se ve ahí el gordito que quedó. A ver, ahí. Espero que se note en comparación con esta, por ejemplo. Ahora vamos a ver qué onda, cómo queda el de las Varano. Bueno, vamos a hacer la segunda capa de este. A ver qué ondis. Lo que siento es que es un pelín más liquidito el de las Varano. Que no me molesta, pero siento que es un pelín más líquido y el otro es un pelín más espeso. Ahora sí estoy empezando a notar un poquito el tema este del cover, ¿sí? O sea, el color. También se autonivela, ¿eh? El de las Varano. Pero porque es un poquito más líquido. Vale, ahí dejé una cosita para arriba, ¿no? Vamos a esperar unos segunditos, le voy a dar vuelta. A ver si autonivela. Yo los compré hoy en el local de Uma Uñas. El Instagram es @umaherrero, con H, ¿no? Obviamente. Hace envíos a todo el país. A ver, este vamos a ponerlo de una forma distinta. Ahí. Y sí, la verdad que el pincel hay que moverlo como si fuera gel de construcción. O sea, sin levantar. Digamos, podemos levantar, pero no lo separamos del producto, pues si no se hacen burbujitas. Yo no sé, yo tengo mis serias dudas de que nos estén estafando con este producto todas las marcas y que nos hayan embotellado gel de construcción. Porque es muy parecido. Ahí va. Bueno, y me falta la del chiquitín. Ay. Que este es el que más me interesaba por cuestión de las marquitas, de las estrías. Ay, tiene mucho producto esto. Ahí. Tan chiquita mi uña que tendría que usar un liner para esta uña. Porque es más grande la brocha que mi uña. Entonces está complicado. Sí, se autoniveló. ¿Se acuerdan que les dije que le dejé como una puntita así para arriba? Se autoniveló sola. Y este, miren, se me chorreó todo. Así que vamos a limpiar antes de llevarlo a cabina porque ya veo que se me pega todo el dedo, que me quemo toda. Estos están bien. A ver. Ay, me
perdón, che. Bueno, espero que esto salga bien. Ahí va, bueno, a ver. Saco de ahí, doy vuelta un poquito. A ver. Yo compré el de la banana tanto para mí como para mi hija y se salió como sticker. ¡Ay, no me digan eso! Bueno, vamos a ver qué onda. Pero... Flower... dos mensajes cancelados. ¿Qué pasó, Flower? Tatiana dice, pensaba lo mismo. Abigail dice, Virgen. A ver, paren, mientras voy a hacer esto. Espero no morir quemada. ¡Ay! Tima. Vi el gel de construcción Las Bananas bastante barato, así que cuando lo pruebe te cuento qué tan malo es. Pobre la banana, che. Arre que... Bueno, no importa. Tatiana dice, el de Ángela es súper espeso. Ah, posta, más espeso todavía. Más a mi favor. Para mí nos están embotellando gel de construcción y nos están vendiendo gato por liebre. Ah. Ay, este se sigue chorreando. No, se secó así, bueno, ahora lo limo. Te meten el gel en pote de esmalte para cobrarlo más caro, pero seguro son lo mismo. Sí, encima de cuántos son estos frascos. 10 mililitros. ¿Y este? ¿Dónde dice? Gel UV para acá, bla bla bla. ¿Y la cantidad? 11 mililitros, ojo, El de Quash trae 1 mililitro más. Y si agarramos cualquier gel de construcción son de 15 o de 30. Y salen prácticamente lo mismo, así que sí. Yo creo que nos están cagando. Habría que mandarlo a analizar la composición química de cada uno y ver en qué difieren. Valeria dice, yo creí lo mismo en cuanto a que sea gel de construcción embotellado, pero los capis los encuentro más flexibles. Y pero depende, porque ponele, yo que uso mucho el gel de construcción de QVD, que a muchas no les gusta porque es más líquido, o sea, no es tan rígido, pero bueno, a mí me gusta más. Como que yo lo veo igual, pero embotellado. No sé, igual qué sé yo. Parece gel, pero más líquido, dice Flower. Sol dice... Pero el de Ángela es compatible con otras marcas de esmalte porque me dijeron que no. ¿Alguien lo probó? Mariana dice 2 capas. Sí, me di 2 capas. Ahora sí quedó más gordito y me gusta más. Lo que sí voy a tener que limar acá el costadito. Bueno, obviamente como... Vamos a dejarlo 30 más por las dudas. Como supuse, como las bases y como los geles de construcción, deja capa de inhibición. Así que para limarlo primero le tengo que pasar una wipe con alcohol, ¿sí? Sol, no sé esto que me decís de que Ángela Bereciano no es compatible con otras marcas de esmaltes. La verdad es que, desde mi experiencia, pero recuerden que siempre digo lo mismo, yo no soy palabra santa, ¿sí? No se queden solo con lo que yo digo, hagan la prueba ustedes mismos. Pero desde mi experiencia, desde lo que yo sé, no hay marcas incompatibles. Puede ser que una en específico, así un productito, una cosa, no funcione bien, pero desde lo que yo tengo entendido, la gente mezcla marcas por todos lados y no pasa nada, y las aplicaciones funcionan igual, pero bueno, no sé. No sé por qué los mensajes de Flower me quedan en revisión y tengo que poner mostrar. Ahí apareció la cajita de los gatitos. Ángela Micaela Ledesma dice, el de Ángela lo he usado con Tejar y LF y no pasó nunca nada. ¿Ves? Eso es lo que digo. Abigail dice, hay que comprar los ingredientes del pote de gel con un pote de capping y capaz son los mismos técnicamente. Claro, eso decía. Pero no veo un chongo y eso que estoy con los anteojos puestos, No veo nada. Una lupa, por favor. Pero tiene ahí los ingredientes. Tatiana dice, los probé con Tejar y no pasó nada.
al de Ángela, bien, ven, eso es lo que digo. Ah, estaría bueno comparar, dice Flower. Abigail dice, pero de un gel y de un capping de la misma marca. Bueno, sí, claro. Bueno, en este momento no tengo. Son todas de distintas marcas. Ángela dice, me dijeron que el de Cherimoya quema bastante. ¿Alguna lo probó? Agus Abril dice, acá en Mar del Plata hay un local que se llama Lucero Bijú que vende un montón de insumos de uñas. Vos Agus sos de Mar del Plata. ¿Sabés que fui una vez? Una sola vez, o sea, porque, o sea, yo vivo por el centro, no me queda lejos, pero tampoco me queda tan cerca. Y fui una sola vez y en la página y todo tenía un horario y tipo yo fui dentro de ese horario y no sé por qué estaba cerrado y le mandé un WhatsApp a la mina, tipo diciéndole está abierto, hola. O porque está, o sea, porque por ahí es que yo vi mal el horario o algo. Y después me fijé y no, yo ya le había escrito una vez pidiéndole el horario. Entonces, bueno, quedó ahí. No me contestó. Y me contestó tipo a la noche y me contestó re mal. Entonces dije, no, yo no voy más. Pero la verdad que quizás pienso, si estaba cerrado o lo que sea, capaz la mina tuvo un mal día o lo que sea, entonces tendría que darle otra oportunidad. Pero no, bueno, no sé, tendría que volver a ir. Vos que sos de acá, ¿conoces Uma Uñas? Porque ahí compré hoy estos. Sol dice, genial, muchas gracias, genial, gracias. Isabel ya dice, yo pongo la base de semi abajo a ese capping, me dura bien, pero no sé si está bien eso o soy alta bruta. Mira, yo cuando hago capping con gel de construcción le pongo base, una capita bien finita le pongo. Ahora no le puse porque justamente estamos probando la eficiencia de estos productos. Pero no está mal, no es que sos una bruta. Verónica dice, yo también uso QVD, el gel, porque me gusta más para el capping. Digo, al finalizar y uña arrancada de por medio, encuentro que con el gel queda más durito el material. Claro. Jamás se me salió como sticker. Sol dice, a todas las que me respondieron. Que gracias a todas las que respondieron. Bueno, cuestión. Esto ya está seco en teoría. A ver, vamos a verificar. Sí, ven que yo le doy con esto y no queda marcado, ¿sí? Ahí va. Bueno, entonces ahora voy a correr esto un poquito y le voy a pasar wipe con alcohol. No las conocía, pero ya seguía la página. Bueno, si les compras, decile que sos una suscriptora de I Am Danny DIY y bla bla bla, a ver si te hacen un descuentito o algo. Hoy lo compré ahí eso. Bueno, a ver, ahí ya le pasé el alcohol. ¿Ven cómo brilla divino hermoso? Hay una diferencia muy, 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 muy sutil. ¿Sí? Muy sutil. Es muy pequeña la diferencia con el transparente realmente. Es como que tiene un dejo ahí de cover súper chiquito. Y eso es todo. Bueno, a ver, vamos a chequear que todos los bordes estén bien, que no se me haya pegado en la piel. Ven, acá se me chorreó un poco. Acá está pegado, no, es cosa. Y este es el que yo les había dicho que se me chorreó. Ahí va, bueno. A ver, vamos a darle formita a esto. Simplemente lo que voy a hacer es cuadrar acá para... Ahí está. Porque si yo dejo esto así, que quedó como levantado, de acá se me puede enganchar el pelo, ropa, un hilo, lo que sea, y empieza a levantar y empieza a tirar, ¿sí? Entonces se me va a desprender toda la aplicación. Ahí va. Listo, ahora sí. Ya no tenemos ese exceso. Ya limamos acá de los dos lados. Lo que me gustaría es emparejar los bordes. El borde libre porque siento que quizás quedó en esta sobre todo, que está tan cortita. Ajá. Ahí va. Bueno, ahora sí.
Todos limaditos. La verdad, siendo honesta, pensé que el de las bananas iba a tener un poco más de color, siendo que dice cover. Decí que el precio es el mismo que el clear, así que no es una cuestión de que, bueno, de última. Ahí va, ¿ven? Así quedan. No le encuentro mucha diferencia, como les decía. No hay diferencia de precio entre el clear y el cover, entonces eso no es un problema. Pero bueno, ahora ya saben que sí es muy poquito, pero es muy poquita la diferencia. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es para continuar con las baranos, ya que estamos, y con Kuwash, voy a usar los dos tonos de Vía Láctea de estas dos marcas, que tengo el rosadito y el Vía Láctea común blanco, y voy a poner cada esmalte sobre el suyo, es decir, el de Kuwash lo voy a poner en esta, y el rosadito de las baranos lo voy a poner en las otras, ¿sí? Para que veamos bien cómo queda todo lo de la propia marca, ¿sí? Este esmalte realmente yo lo amo. Y es de las baranos. Bueno, ¿ven lo que me pasa en esta uña? Parece que no sé esmaltar la puta uña. Uy, perdón, estoy en vivo. Se me escapó. Dios. ¿Saben qué voy a hacer? Lo voy a curar un poquito antes de que se me siga chorreando, porque este dedo es más deforme con capping y todo. A ver. Eso ya lo leí. Lorena Páez Seca dice: hola, soy de Mar del Nuevita en el universo de Unidas. Hola, otra vecina. ¿Me pueden recomendar dónde puedo hacer un curso que valga la pena de semi, acrílico y gel? Dani, muy buena info, sos una genial. Gracias, Lore. A Cámara de Plata, la verdad que no sé decirte. Porque donde yo hice mi primer curso, no lo recomiendo realmente. Porque, nada. Bueno, no lo recomiendo, listo. Hasta ahí llegamos. Ahora yo estoy haciendo uno de perfeccionamiento, pero no es inicial. Y ya les dije que cuando lo termine, si estoy satisfecha del todo, se los voy a recomendar. Para las que ya saben un poquito más, ¿no? Yo les estoy preparando un curso gratis de todo tipo de esculpidas, todo tipo, literal. Por eso es que estoy haciendo el perfeccionamiento, para darles lo mejor posible. Pero no está listo todavía porque, bueno, como ya saben, yo vivo en Mar del Plata, estuve todo el año sin poder ver a mi familia, a ninguno. Y ahora que se puede venir, vienen bastante tiempito. Entonces no tengo mucho tiempo ahora en verano, pero apenas termine de hacer todos los videos, lo voy a subir, ¿sí? Lo que pasa es que no quiero empezar a subirlos porque no me puedo comprometer a decir tal día va a estar el siguiente, ¿me entienden? Porque la verdad es que no lo sé. No es como el curso anterior que... Bueno, no, el anterior fue el de Presón, ese sí, lo grabé todo de corrido, entonces no tenía problema, porque ya de un saque teníamos todo el curso. Pero el anterior a ese, el de manicura desde cero, lo fui grabando paulatinamente, pero estábamos aislados, estaba todo el día disponible básicamente, y fue otra cosa. Así que bueno, ya vendrá. Ay, Dani, si en un comentario... No, si en un comentario, ¿para qué cosa leo? Si en un momento estás haciendo unas uñas y te quedas sin top, ¿se le podrá poner como capa de gel de construcción transparente? Quedaría muy mal. Mira, depende el que uses. Hay algunos que dicen
Clear Finish. Hay otros como el QD que dice Base Coat, Extended Gel y Top Coat. Entonces, en este caso, si dice Top Coat, sí te sirve. No creo que quede mal. O sea, lo clarificás y listo. Le sacás obviamente la capa pegajosa y listo. María dice, cuando hago el capping, las baranas después no las limo. ¿Está mal? No, yo no lo limé todo, ¿eh? Limé un borde porque se me chorreó para cuadrar la uña nada más. Ángela dice, Dani, no digas mi nombre completo que siento que me está retando. Ay, a mí me pasa lo mismo cuando me dicen Daniela. Me pasa exactamente lo mismo. Bueno, ¿te digo Angie o cómo te dicen? Decime cómo te dicen y yo te digo así. ¿Cómo te gustaría que te diga? No, este es el de coso. Acá. Ay, ¿qué lo parió? Me estoy chorreando toda hoy. ¿Será que porque estoy esmaltando al revés, che? Me tendría que haber puesto derechita. Claro, estoy poniendo los dedos así como no se me va a chorrear hacia la cutícula. Ahí vamos con este. Uf. Acá le voy a sacar casi todo el producto. Voy a dejar muy poquito porque esta uñita es una minusculidad. Y sí, no hay forma de que no me manche con esta uña. Pero hoy, ¿será el calor, che? Que se me está chorreando todo hoy. ¿Será el calor? Mira, qué desastre. Está como todo más flojo hoy. Y yo también. Ay, bueno, voy a poner rápido a procurar a ver si se sostiene donde debe ir. Sol dice, ¿qué gel de construcción me recomendás que no sea tan líquido? El de Cherimoya y el de Feng Mei son más rígidos que el de QVD. Si te gusta más rígido. Ahí dice, una vez estaba haciendo uñas y saltó mi gato a la mesa. Tremendo dato, pero me da gracia. Bueno, a mí me pasa todo el tiempo que mis gatos saltan. Hay videos donde aparecen. Ahora están los dos acá atrás. Se los mostraría, pero está hecho un lío todo. Están los dos durmiendo ahí como unas morsas. Bueno, ahí quedó en el lugar. Voy a poner otros 30. Laura dice, hola, soy de Mar del. Otra de Mar del. Somos un montón. Yo compro, tenemos que juntarnos a hacer nail art o algo, no sé, con barbijo, todas distancias. Yo compro seguida el Lucero Bijou y las chicas son divinas, además tienen buenos precios. Bueno, ven, es lo que les digo, por eso no quería dar una opinión tan formada, porque yo entiendo que quizás justo yo fui un mal día, no sé. Andás a ver, puede pasar, la vida es así. Marijo dice, el de Press-On está espectacular, lo hiciste re claro y ahora estoy mirando todos desde el primero que subiste. Me encantan tus explicaciones, las comencé a recomendar. ¡Ay, gracias! ¡Qué linda! Bueno, de este color ya está, me cansé de poner. Y ahora vamos a poner el blanquito. ¡Ay, si lo puedo abrir! Ahí está. Estaba duro.
Y vamos a ver. Cubash con cubash. Varano con varano. Y vamos a ver cómo queda esto. Pero ya les digo, esto lo estoy haciendo solo porque es la primera vez que voy a probarlo. ¿Sí? Porque si ya entre si mi propia marca no funciona, bueno. Pero siempre soy partidaria de que no es necesario que sea de la misma marca, ¿ok? Bueno, a este le puse esto y a las otras, que le había puesto ya las 2 capas de rosado, le voy a poner el top coat, este brillón. No, sí, ya veo que le ponía mate, cualquier cosa. No, tiene una pelusa esto. Ahí está. Vamos a ponerle el top. Y a esta también. Ahí va. Bueno, ahora lo voy a llevar a curar. Tuturuturu. ¿Podrías hacer un service cuando crezcan? Sí, obvio. Igual lo haría igual que el de capping. O sea, le saco tengo un video de capping, de service de capping en vivo que le hice a una amiga. Yo lo que haría es remover el esmalte y, o sea, limar con el torno hasta llegar a donde está el capping, ¿sí? El capping, si no tiene desprendimiento, no lo saco. Preparo la uña natural en la parte del crecimiento. Abby sí, creo que sí que tiene. Y, pero bueno, acá es top coat común. Común. Es semi, pero no es de la varano. No tengo. Estaba diciendo lo del service. Bueno, le pones. Preparás la partecita esa, pones el primer y ahí pones el coso. Que no me sale. El capping. Bueno, a ver. Uy, Dios. Vamos con la segunda capita. Quizás mañana, presten atención, quizás mañana haga un vivo con mi amiga que se está quedando en casa. Entonces le hago las manos a ella para que vean algo diferente. Ella tiene mejores uñas, más grandes, más fáciles de esmaltar, ¿sí? Para que vean algo diferente que siempre mis manos, que encima que son más chuecas. Eso ya lo leí. Bueno. Así que bueno, presten atención a cuando pueda. Supongo que será la noche. No creo que sea el día, excepto que el día esté feo, porque bueno. Yo supongo que va a ser a la noche, Tati. Pero no sé, me tendría que fijar el clima, pero no puedo porque el clima lo tengo en este teléfono. Si el día está feo mañana, lo hago de día. Si no, seguramente sea más o menos a esta hora. Vamos a ver si quiere capping, si quiere semi, si quiere esculpidas, a ver qué es lo que quiere. Me dice, vos le sacaste la capa de inhibición, yo esmalto arriba, así continúa la base de la capa de... Sí, pero se la saqué para limar. Pero hay veces que yo al gel se la saco también para limar y no pasa nada. No se me levanta el esmalte. Pero bueno, tenés razón. Ahora no sabemos qué pasará. No sé qué pasa que no me está quedando uniforme. Ahí está. ¡Ay! Le pifié. De coso. Bueno, estoy usando 2 colores Vía Láctea, o sea que ninguno va a ser fuerte. Y la misma situación, fíjense. Bueno, no la misma, pero de las bananas, de las dos estoy usando rosa.
En uno el Vía Láctea, en el otro el Capin. Y bueno, el de Cobaye es Coso. Es el Capin Clear. Avisa que ahora me... Ah, hagan esto. Bueno, hoy la verdad que fue medio así de la nada que prendí el vivo y todo, pero me olvidé de publicarlo en Facebook y todo lo demás. Pero como vieron que un montón de veces ustedes me dicen que no les llegan las notificaciones de YouTube de que estoy en vivo o que les llegan tarde o que lo ven de casualidad, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hice para evitar eso, aunque o sea, ya les digo, hoy me olvidé, pero me olvidé porque justamente todavía no lo había usado nunca. Hice un canal de Telegram, un grupo de Telegram, del canal, ¿sí? De Dani D. Entonces, en la página de Facebook yo les dejé el enlace para que se puedan unir. Si ustedes se unen ahí, yo antes de hacer un vivo, les mando ahí mensaje, ¿sí? Tipo, estoy en vivo. Entonces así, eso les va a llegar seguro. En cambio, la notificación de YouTube depende de YouTube. Pero ya les digo, hoy me olvidé, así que perdón a la que se unieron. Así que bueno, les voy a estar avisando por ahí, por Telegram, les prometo. Avi dice, no sé cómo hacen otras que ahora en verano se llenan de clientes, literal a mí me cuesta un huevo. Perdón el dato. A mí también, Abigail. Y lo que pasa es que en verano lo que tiene es que, bueno, mucha gente se va de vacaciones y quiere irse con las uñas bien. Si ustedes están cortas de clientes porque recién arrancan o porque no tienen muchos y demás, ya acá no me quedó bien, así que lo voy a limar. Ya tiene el top, no se preocupen, ¿sí? Y ahora le voy a poner otra vez y listo. Si ustedes recién arrancan y no tienen muchos clientes, capaz les conviene hacer promo de verano o alguna cosa así, cosa de enganchar más clientes. Y después la otra cuestión es qué están haciendo ustedes para conseguir los clientes. O sea, ¿dónde se están promocionando? Por ejemplo, en el curso de Preson hablo sobre eso, sobre dónde se tienen que promocionar y cómo. Ay, Dios. Bueno, ahí va quedando esto. Ay, mujer, están a ver. Olis, ¿me están escuchando ahí, por ahí, por ahí? ¿Se escucha? Hello. Hello, hello. ¿Sí? Ah, bueno, genial. Bueno, ya probamos esto. Ay, Dios, acá me quedó otro cachito. Ya probamos los dos capping. Después vamos a ver cuánto dura. Ahora no lo puedo saber, ¿sí? Ahora lo que yo quiero probar es este que les mostré antes, que supuestamente es un transfer foil V, ¿sí? Acá dice, a ver si puedo leer algo. Modo de uso, limar y preparar bien las uñas, aplicar una capa fina de base, coat, asegurarse de no tocar la cutícula de la piel de 30 a 60 segundos, advertencia de las instrucciones de uso, evitar el contacto con la piel, bla 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 bla. Bueno. Ahora lo que yo quería probar es si esto realmente funciona en la cabina, ¿sí? Y para eso lo que yo quería hacer era, a ver, un liner
finitico, bien finitico. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están los que tienen cosas de marmolito que son finos? Acá, no, este es el, justo es el más ancho, el de base negro. Acá, este. Este es el más larguito. A ver. Se me sobrecargó. Tiene olor a pegamento esto. Bueno, a ver. Vamos a ver qué tool. Esto, lo que yo voy a hacer es pasarlo. Por ejemplo. Así. Tipo, como que quiero intentar. Ahí es re líquido. Se me chorrea. Quiero intentar como un marmoleado o algo así. Vamos a ver si esto funciona. Pasa que también tengo la uña re chiquita, así que no sé. Bueno, lo tengo que curar 30 segundos. Avi dice, hice el curso... Ah, espera. Vani, digo, dice... Hola, llegué tarde al vivo. ¿Qué estás probando ahora? Estoy probando un Transfer Foil V. O sea, V-LED. Para curar en cabina. Y Avi dice, hice el curso en 2019, 2020 lo pasé aislada por haber estado en el hospital, sumado al aislamiento y ahora en 2020 y vamos a charlar un poquito. Escribí por Instagram y bueno, sé que a veces tardo en responder porque tengo bastantes mensajes, o mejor, unite al grupo de Telegram, ¿sí? Así tipo lo escribo ahí y lo ven varias y les sirve a varias, ¿sí? Así charlamos del tema de las redes sociales y de cómo pueden hacer para conseguir más clientes. Entren a mi página de Facebook o pongan en el buscador de Telegram directamente I am Dani DIY y les va a aparecer el canal, ¿sí? Y aparte del canal hay un chat para nosotras. Somos poquitas todavía, así que va a ser una comunicación más, ¿cómo se dice? Bueno, más cercana. Tati dice, sí, Marijo dice, sí, estoy haciendo todos los consejos que diste, estoy casi experta en publicidad. La página de este me está quedando re linda. Ay, pasala, Mari, así la vemos. Quiero verla. Pasala. Bueno, ahí yo ya lo curé. Ahora lo que voy a hacer es agarrar foil, que acá tengo unos cuantos. Foil dorado, uno cualquierita. Este podría ser. Uy, está bastante hecho bolsa este foil, pero bueno. Allá. Cortate. Ahí está. Y ahora en teoría, si yo toco así a toquecitos, bla, esto debería quedar solo en donde sí, al fin. Porque con el otro pegafoil no me salía esto, porque se chorreaba todo, porque era una porquería. Ay, estoy recontenta, sí, imagínense. Hacen con este una rosa, por ejemplo, ¿no? Una flor, lo que sea. Curan. Pasan esto y sí, se pega solo ahí, es buenísimo, me encantó, estoy re contenta. Vamos a ponerle a todas las uñas. Re exagerada. Nada, solo a esa, ¿no? Solo a esa o le agrego alguna más. Y ahora después le voy a poner el top coat para sellarlo porque no quiero que se desperdicie. Pero sí, quedó re delineadito, bonito. Ay, estoy re contenta, al fin conseguí esto. Me salió como 800 pesos, pero bueno, lo vale. Incluso, ¿saben lo que quedaría súper genial? Pero me da miedo hacerlo mal. Vamos a probar. Ay, no, me va a quedar mal. Ay. Tengo miedo.
espero que haya quedado derecho esto. A ver si queda bien. Si no, ay, me quemé. Le paso la lima y ya fue, pero bueno. Uf, Vanina Gisela dice, yo estoy haciendo un curso de esmaltado semipermanente y a su vez veo tus videos. Me sirven muchísimo, sos una genia. Gracias, Vani. Bienvenida al canal, a la comunidad y a todos lados. Puedes unirte al grupo de Facebook de comunidad, seguirme en mi página. Puedes unirte al grupo este nuevo de Telegram. A ver si esto sale. Miedo, miedo, miedo. No, la cagué. Bueno, pero la idea está. ¿Sí? No sé por qué se pegó acá. Ahora le paso la lima y ya. Pero miren, ponele que tuviera una uña larga y copada y bonita. Miren qué prolijo para hacer la francesita, por ejemplo, con el foil dorado o cualquier color de foil. Está buenísima la idea. Lástima que se quedó manchado acá. Igual ahí con limita lo sacamos. Como total, tengo que ponerle... tengo que pasarle top coat. No pasa nada si le saco ahí un poquito con lima. No me va a afectar en nada. Pero vean cómo queda. Me gusta. Ay, se lo voy a hacer a todas. Ya fue. A ver, acá tengo muy poquitito. Y voy a aprovechar ese poquito que tenemos para ponerle a esta. No, ya la cagué. ¿Saben cómo se me movió la mano? ¿Saben qué? ¿Saben qué es lo peor? Que me toqué el dedo. O sea, me va a quedar el foil en el dedo. Curo, 30. Tati dice, cuando termino una Telegram no sé cómo se usa. No, igual yo más o menos, Yo tampoco es que soy una experta, pero bueno, ahí voy probando. Así que era un Ansei así, coso. El link está en mi página de Facebook, en la fanpage. En el grupo también lo puse, pero no sé si está como mensaje destacado, entonces capaz que no lo encuentran o algo. En cambio la fanpage creo que fue lo último que publiqué, así que ahí lo van a encontrar. No, en este quedó medio chongo. Pero bueno, la idea está, che. De última, a este lo que voy a hacer es, miren, le voy a agregar un poco más de este pegamento, tipo haciendo así también como líneas, cosa de que quede como la uña manchadita y ya. Porque la verdad que de chiquito no quedó nada bien. A ver esta. Ay, Dios, cómo chorrea. Tendría que haber elegido otro liner en realidad. Pero ahora ya estamos en el baile, vamos a bailar. Arre. Ahí está, bueno. A ver, esto, 30 segunditos. Hoy me develo con el curso de presión. Termina con el antebrazo todo dorado. Más o menos es lo que voy a hacer. ¿Qué estás usando de pegamento para foil? Supuestamente es un transfer foil UV y la verdad que está funcionando. Dice afines, base coat, UV LED. Pero acá abajo ven que dice foil. Lo compré en Uma Herrero. O sea, Uma Uñas, pero el Instagram es @Uma Herrero con H. A ver qué le dice el chiquito. Ah, ya está, quedó como una bola dorada. Más o menos. Y ahora en teoría debería quedar la línea nada más. Bien. Bueno, creo que es el que mejor quedó. Porque no quedó tan grueso como el dedo medio. Y la uña estaba un poco más larguita. Imagínenselo si tuviera las uñas más larguitas, ¿no? Más o menos así es como van quedando. Pónganle me gusta al video, che. Denme así su apoyo. Denle like.
Más o menos así quedó. La cuestión es que está re bueno porque se pegó súper bien, súper fácil. No tuve que esperar 40.000 horas. Ah, voy a ponerle el top coat. No tuve que esperar 40.000 horas a que a que se seque el pegamento para foil que solemos usar. Eso fue un gran plus. Ahí protegemos bien el foil. Y ahora me tengo que hacer toda la otra mano y los pulgares, che. Vale, ¿llegaste a verlo? Sí, quedó épico, Abby. Tenés razón, me re gusta. Mal. Mucho mejor que la otra vez que se acuerdan que hice como la francesa con la hoja de oro dorada y estuve 40.000 horas acomodándolo y encima no quedaba muy prolijo. Bueno, con esto fueron 2 segundos. Solo es cuestión de apuntar bien el liner. Acá se ve, ¿ven? Y acá abajo es que dice foil. Acá tiene las indicaciones de uso, los ingredientes, etcétera, etcétera. Y lo compré en Uma Uñas. Tenían bastante, así que, o sea, tenían mucha cantidad. Sos una genia, ahora tendría que ver dónde lo consigo en Córdoba. Bueno, ellas hacen envío, pero nada. Obviamente cada una donde vive le conviene buscar primero donde viven, obviamente. Bueno, la verdad que me gusta cómo quedaron de ancho también. Ven que están gorditas, pero no es una cosa extrema. Y nada, yo quería que queden así un poco más gorditas, más que nada, porque como no tengo ni uña tan recortitas, digo, bueno, por lo menos que tengan con textura, fíjense. Estas que son re flaquitas, finitas, y estas quedaron más gorditas, con más contenido. Así que bueno. Bueno, la verdad, vamos a ver el tema de la duración. Eso no lo podemos decir ahora, pero tenemos... ¿Cómo se llama esto? En cuanto a lo que es la aplicación, me gustaron los dos, realmente. No tengo quejas. Sí me pareció un poquito más líquido, pero no me parece algo no me parece algo malo. Excelente, ya sabemos, funcionó perfecto. El clear, el cover no es tan cover, es muy sutil la diferencia. Y bueno, sí es re translúcido, ¿no? Tendremos que ver cuando pasen los días a ver qué sucede, si se despega, si no se despega, etcétera, etcétera. Me puse 2 capas de primer con ácido, así que no debería despegarse. Si con 2 capas de primer con ácido, habiendo preparado la uña como la preparé, que estaba bien preparada, y bla bla bla, se despega, cualquiera de los dos, una porquería, ¿no? Así que bueno, ya vamos a ir viendo. Dice, yo te había comentado que lo haría con foil porque es verdad, tenés razón. Tati dice, yo recién terminando mi segunda mano. Ay, viste, yo soy re lenta, pero cuando estoy en vivo, obviamente cuando me la estoy haciendo sola, sin ustedes, que últimamente suele ser nunca, porque cada vez que me las voy a hacer digo, bueno, me conecto en vivo, así charlamos un ratito y termino tardando 40.000 horas en hacerme las manos porque empiezo, bueno, vamos a probar esto, vamos a poner lo otro, qué sé yo. No es que digo, bueno, pero me esmalte de tal color y listo, chao. Y no, bueno, así estamos. Pero bueno, ya cambia la mano bastante. Y me encanta el foil dorado, es genial. No, me súper gusta. Bueno. Chon. Me voy a desconectar. Gracias a todos por haber llegado hasta acá. Únanse al grupo de Telegram, así charlamos por ahí, ¿sí? Yo total me quedo haciéndome la otra mano y bla, bla, bla. Así que charlamos por ahí. Un besito a todas. Y mañana, como les digo, casi seguro que mañana le hago las uñas a mi amiga, así que se las voy a mostrar en vivo. Así que bueno, chau. Ay, otra vez me pasó lo mismo, chau nada. No puedo tocar fin porque me queda... me queda en el coso. ¡Ah!
Me queda... Voy a romper todo. ¡Ay! El botón de fin, ahí está. Acá estoy. Me queda en el coso. Justo donde está el gancho, así acá.